Mi marido me dijo, no me avergüences. Eres demasiado sencilla para mis colegas adinerados. Quédate en tu sitio. Asentí en silencio. Sonreí y dije, claro. Una semana después, casi se ahoga cuando entré en su club privado como la dueña. Sus supuestos amigos hicieron una reverencia a la mujer que una vez había despreciado. No me avergüences esta noche. Eres demasiado sencilla para mis colegas adinerados. Quédate en tu sitio. Carlos pronunció estas palabras mientras se ajustaba la corbata de Hermès en el espejo de nuestro dormitorio, hablando con la misma naturalidad con la que comentaría el tiempo. Yo estaba de pie detrás de él, sosteniendo el vestido de cóctel que estaba a punto de ponerme para la cena en el círculo de hierro, buscando en su reflejo alguna señal de que reconocía la crueldad de lo que acababa de decir. No había ninguna. Simplemente continuó anudándose la corbata, ajeno al hecho de que su esposa sencilla había aprobado personalmente cada una de las membresías de sus colegas en el mismísimo club donde tendría lugar la cena de esa noche, que el edificio que veneraban como un templo del éxito llevaba mi nombre, Sofía de la Vega, en la escritura de propiedad. Colgué el vestido de nuevo en el armario, con movimientos deliberados y tranquilos. Por supuesto, dije, lo entiendo. Entonces sonrió, con esa expresión de satisfacción que ponía cuando una negociación salía a su favor. Bien, estos clientes de Monterrey esperan un cierto nivel. La mujer de Morales ha pasado 2 horas en la peluquería hoy solo para esta cena. La de Montenegro voló a París la semana pasada a por un traje nuevo. Se giró del espejo para mirarme directamente. Tienes que entender, Sofía, que a este nivel, la apariencia importa. Las primeras impresiones lo son todo. 4 años de matrimonio, y todavía creía que yo no entendía conceptos sociales básicos. Quise decirle que había visto a esas mismas esposas balbucear en conversaciones triviales en una docena de eventos, con sus peinados de salón y ropa de diseñador incapaces de enmascarar su desesperada necesidad de aprobación. En lugar de eso, le arreglé su ya perfecta corbata, interpretando el papel que me había asignado desde el día de nuestra boda. ¿A qué hora volverás a casa?, pregunté. Tarde. Estas cenas se alargan, especialmente cuando estamos cerrando tratos. Consultó su Rolex, el que se había comprado para impresionar a Morales, sin saber que el reloj de Morales era una falsificación que yo había decidido ignorar al revisar su solicitud de membresía. Hay restos de tortilla en la nevera si te entra hambre. La tortilla de hacía 3 noches, cuando había pedido comida de ese restaurante italiano, que cobraba 40 euros por una pasta básica con pomodoro porque repartían a los socios del Círculo de Hierro. Apenas había comido la mitad de su ración, quejándose de que la salsa era demasiado ácida, mientras yo terminaba mi bocadillo del bar de la esquina. Después de que se fue, dejando un rastro de colonia que costaba más que nuestras facturas mensuales, me senté en nuestra pequeña mesa de comedor y abrí mi portátil. No para revisar nuestro saldo bancario ni para navegar por las redes sociales, sino para revisar los informes trimestrales de Legado de la Vega, S.L., el conglomerado que mi abuela había construido de la nada, el imperio que había levantado mientras hombres como Carlos la trataban como si fuera parte del mobiliario en sus salas de juntas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcos Balbuena, el director general del Círculo. Sra. De la Vega, la cena de esta noche procede según lo planeado. La mesa de su marido está preparada para 12. ¿Mantengo el protocolo estándar? El protocolo estándar significaba tratarme como a un fantasma cuando Carlos estaba presente, fingiendo que la dueña del establecimiento no existía. Había mantenido esta farsa durante 3 años, viendo a Carlos pavonearse en mi edificio mientras le decía a la gente que su mujer trabajaba en administración, con un gesto displicente que sugería que me dedicaba a archivar papeles. Sí, respondí. Ahora. El apartamento se sentía más pequeño después de que Carlos se fuera. O tal vez solo se sentía más honesto. Sin su presencia exigiendo espacio, requiriendo atención, necesitando una validación constante de que estaba escalando la escalera correcta lo suficientemente rápido, yo podía respirar. Fui al armario de nuestro dormitorio y aparté la fila de trajes de Carlos Adolfo Domínguez, Loewe, Armani, para llegar a la pared del fondo, donde guardaba un único portatrajes que él nunca había notado. Dentro colgaba un vestido de Balenciaga que mi abuela había comprado en 1982, el año en que ganó su primer millón de euros. Lo había usado exactamente una vez, en una junta de accionistas donde obtuvo el control mayoritario de su primera propiedad comercial. Guárdalo, me dijo durante aquellas últimas semanas en el hospital. Póntelo el día que dejes de esconderte. Pasé los dedos por la tela, todavía perfecta después de todos estos años. Carlos lo llamaría sencillo, negro, líneas simples, sin adornos. No entendería que su poder residía en su simplicidad, que la mujer que lo llevaba no necesitaba decoración para dominar una habitación. Mi teléfono sonó.
Era Isabel, mi prima. Su nombre aparecía sobre una foto de tiempos mejores, antes de que su marido convirtiera su matrimonio en una transacción y ella convirtiera su dolor en Lexatin y vino de Rioja. Necesito verte, dijo sin preámbulos. Roberto lo ha vuelto a hacer. He encontrado recibos. Ven, dije. Carlos tiene una cena en el círculo. ¿Dónde si no? Río, pero con amargura. Qué suerte estar casada con alguien lo suficientemente importante para el círculo. Me mordí la lengua para no señalar la ironía de su afirmación. Isabel llegó 20 minutos después. Su bolso de Loewe valía más que nuestro alquiler, pero su rostro mostraba el agotamiento que el dinero no podía arreglar. Se derrumbó en nuestro sofá de segunda mano, del que Carlos se quejaba cada vez que teníamos visita, y empezó a llorar antes incluso de quitarse el abrigo. 23 años, dijo entre sollozos. Su entrenadora personal. ¿Te lo puedes creer? Tengo 42, Sofía. ¿Cuándo me convertí en la esposa desechable? Me senté a su lado, ofreciéndole pañuelos y silencio. No había palabras buenas para ese momento, ningún consuelo que no sonara hueco. Isabel se había casado con Roberto por amor, o lo que ella creía que era amor, y descubrió demasiado tarde que él se había casado con ella por su patrimonio familiar y sus contactos. Roberto ya ni siquiera lo oculta, continuó Isabel. La lleva a comer al círculo. Reserva el comedor privado. Todo el personal lo sabe. Me lanzan esas miradas de lástima cuando estoy allí. El personal de mi club, presenciando la destrucción del matrimonio de mi prima en mi comedor privado. Tomé nota mental de revisar el estado de la membresía de Roberto. Había que mantener unos estándares, aunque Carlos no creyera que yo entendía tales conceptos. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Dejarle. Coger lo que pueda en el divorcio y empezar de nuevo. Miró alrededor de nuestro apartamento, observando los muebles desgastados, el espacio reducido, la ausencia de lujo. Tienes suerte, ¿sabes? Puede que Carlos no sea rico, pero al menos vuelve a casa contigo. Quise reírme de lo absurdo de su afirmación. Carlos volvía a casa a la idea de mí, la esposa conveniente que mantenía su vida organizada mientras se mantenía al margen de su mundo real. Pero Isabel no necesitaba mis problemas esta noche. Necesitaba mi sofá, mi silencio y mi promesa de no juzgarla por lo que viniera después. Cuando se fue, me quedé de pie junto a la ventana de nuestro dormitorio, observando las luces de Madrid brillar abajo. En algún lugar ahí fuera, Carlos estaba sentado en mi club, en mi mesa, rodeado de gente que debía su membresía a mi aprobación, diciéndoles que su mujer era demasiado sencilla para su compañía. El pensamiento debería haber dolido, pero en cambio, cristalizó algo que se había estado formando desde que encontré el testamento de mi abuela. Ser subestimada era un arma, pero solo si sabías cuándo revelar tu verdadero poder. Esta noche no era esa noche, pero pronto, muy pronto, Carlos aprendería que la esposa sencilla que despreciaba era la dueña del reino que él estaba tan desesperado por conquistar. El lunes por la mañana llegó con Carlos ya en la oficina, dejando solo el persistente olor de su colonia y una nota recordándome que recogiera sus trajes de la tintorería. La tienda de la señora Carmen estaba a 3 manzanas de nuestro apartamento, encajada entre un bar de tapas y una librería en decadencia, el tipo de barrio que Carlos llamaba en transición cuando explicaba por qué vivíamos allí. La señora Carmen levantó la vista de su plancha cuando entré, su rostro iluminándose con la sonrisa particular que reservaba para los clientes habituales que realmente hablaban con ella. Señora Ruiz, tengo los trajes del señor Ruiz listos. ¡Qué tela tan bonita! Debe de tener mucho éxito. Le gusta parecer profesional, dije, sacando la cartera. Desapareció en la trastienda, regresando con 5 trajes envueltos en plástico. Mientras los cobraba, ladeó la cabeza pensativamente. Lo vi el martes pasado en ese club tan elegante, el Círculo de Hierro. Mi sobrino trabaja de aparcacoches allí, un lugar muy exclusivo. Martes. Carlos había llamado esa mañana por una emergencia con un cliente. Dijo que estaría en declaraciones todo el día. Montaigne la voz firme. Oh, tiene muchas reuniones allí. Sí, con esa mujer rubia y elegante. ¡Qué risa tan encantadora! Mi sobrino dice que se puede oír en todo el comedor. Muy simpática. ¿Es su hermana? Parecen muy unidos. Mis dedos se apretaron en mi tarjeta de crédito, pero logré una expresión neutra. Debe de ser alguien del bufete. A menudo tienen comidas de equipo. La señora Carmen asintió, pero algo en sus ojos sugería que no estaba del todo convencida. Todos los martes, dice mi sobrino. La misma mesa junto a la ventana, la misma mujer. Debe de ser una clienta muy importante. Firmé el recibo. Mi firma ligeramente más temblorosa de lo habitual. Carlos trabaja con mucha gente importante. Afuera, me quedé en la acera sosteniendo 5.000 euros en trajes mientras procesaba lo que la señora Carmen me había revelado sin querer.
Todos los martes. La misma mujer, una rubia elegante con una risa memorable. Carlos había trabajado hasta tarde todos los martes durante los últimos 2 meses, siempre con excusas sobre clientes difíciles o informes urgentes. De vuelta en el apartamento, colgué sus trajes en nuestro armario, cada uno en su lugar designado porque Carlos insistía en la organización. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabel. ¿Puedo pasar? Roberto está en otra conferencia y no soporto estar sola. Llegó 30 minutos después con café y pasteles de la pastelería cara que Carlos siempre decía que no podíamos permitirnos. Nos sentamos en mi pequeña mesa de comedor y la observé desmenuzar un croissant sin comer nada. Necesito usar tu baño, dijo, levantándose de repente antes de que pudiera responder. Pero en lugar de dirigirse al baño, oí sus pasos en el pasillo. Sofía llamó. ¿Dónde guardas las mantas extra? Me estoy congelando. En el armario del pasillo, estante de arriba, respondí, sin pensar en qué más había guardado allí. El sonido que siguió no fue exactamente un grito, más bien una inhalación aguda que pareció durar una eternidad. Encontré a Isabel sentada en el suelo del pasillo, rodeada de papeles que había tirado accidentalmente al buscar las mantas. Estados financieros esparcidos a su alrededor como hojas caídas, escrituras de propiedad, carteras de inversión, y allí, justo delante de ella, los documentos de propiedad del Círculo de Hierro con mi nombre impreso claramente en la parte superior. Sofía... Su voz salió estrangulada. ¿Qué es esto? Me arrodillé a su lado, recogiendo los papeles con manos firmes. Algo que Carlos no sabe. ¿Qué no sabe? ¿Eres la dueña del círculo? ¿El círculo de hierro donde Roberto y Carlos prácticamente viven? Mi abuela me lo dejó a mí, entre otras cosas. Los ojos de Isabel escanearon los documentos, su expresión cambiando de la conmoción a algo más duro. ¿80 millones de euros? ¿Tienes 80 millones de euros? Y Carlos no lo sabe. Nunca preguntó. Asumió que yo era lo que aparentaba ser. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ocultar esto? Me recosté contra la pared, sosteniendo los papeles contra mi pecho. Mi abuela pasó 40 años siendo invisible en salas de juntas mientras los hombres robaban sus ideas. Quería saber si Carlos me amaba a mí o la idea de lo que yo podría darle. Y las comidas de los martes con una mujer rubia y elegante. Todas las semanas. La misma mesa junto a la ventana. El rostro de Isabel se ensombreció. Ese trozo de... Se detuvo. Luego me miró con una nueva comprensión. Estás planeando algo. Estoy esperando, corregí. Hay una diferencia. Me ayudó a devolver todo a su escondite. Luego se sentó de nuevo en la mesa del comedor con una energía diferente. ¿Sabes qué? Ambas somos idiotas, ocultando quiénes somos, aceptando las migajas que nos arrojan. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. Buenas noticias, dijo sin saludar. Morales acaba de llamar. Me han hecho socio senior, el más joven en la historia del bufete. Enhorabuena. Empecé. Pero él ya continuaba. Hay una cena de celebración mañana por la noche en el círculo. De etiqueta. Muy exclusiva. Morales dice que es solo para socios. Las esposas tendrán su propio evento el mes que viene. Algún tipo de té o algo más apropiado para tus intereses. ¿Más apropiado para mis intereses? Como si él tuviera la más remota idea de cuáles eran mis intereses. Entiendo, dije. No estás molesta, ¿verdad? Sé que tenías ganas de ir a la cena de socios. Nunca había expresado el más mínimo interés en las cenas de su bufete. Estaba proyectando lo que él pensaba que yo debería querer, para luego desestimarlo de antemano. No, Carlos, disfruta de tu celebración. Eres la mejor, Sofía, tan comprensiva. La mujer de Morales monta un escándalo por estas cosas, pero tú lo entiendes. ¿Sabes cuál es tu sitio? Después de que colgó, Isabel me miró fijamente. ¿Sabes cuál es tu sitio? ¿De verdad ha dicho eso? Dice muchas cosas. Esa noche, Carlos ensayó su discurso de aceptación en el espejo del baño, mientras yo yacía en nuestra cama, escuchando a través de la delgada puerta. Agradeció a Morales por su mentoría, a Montenegro por la sociedad, a la misteriosa mujer del martes a la que se refirió como Carlota, de consultoría, por su inestimable apoyo. Ni una sola mención a la esposa que había tenido 2 trabajos para pagarle la carrera de Derecho, que le transcribió sus informes cuando se rompió la muñeca, que había asistido a cada picnic insignificante del bufete y fingido que las historias de sus colegas eran interesantes. Mientras pronunciaba su discurso a su reflejo, cogí las llaves de mi coche y conduje hasta el trastero al otro lado de la ciudad. Carlos pensaba que no podía permitirme un coche. No sabía nada del BMW registrado a nombre del Legado de la Vega, SL, que guardaba para los momentos en que necesitaba ser yo misma. El trastero contenía todo aquello sobre lo que Carlos nunca se había molestado en preguntar.
Los muebles de mi abuela, demasiado valiosos para nuestro apartamento, pero demasiado significativos para venderlos. Cajas de fotografías de sus años construyendo un imperio en silencio. Y allí, en un baúl que no se había abierto desde su funeral, su diario de cuero. Me senté en el suelo de hormigón y leía a la luz de los fluorescentes. Su caligrafía, fuerte al principio, luego debilitándose gradualmente, documentaba cada desaire, cada idea robada, cada momento en que los hombres se habían atribuido el mérito de su brillantez. Pero junto a las indignidades estaban los triunfos, cuidadosamente registrados en términos financieros. El primer trimestre rentable, el primer millón, la primera propiedad, la adquisición del círculo, comprado a un hombre que se había reído de sus propuestas de inversión 20 años antes. La última entrada, escrita una semana antes de morir, me hizo cerrar el diario y sostenerlo contra mi pecho. Sofía entenderá el valor de ser subestimada. Deja que piensen que no eres nadie hasta el momento en que les muestres que lo eres todo. Conduje de vuelta del trastero con el diario de mi abuela en el asiento del copiloto. Sus palabras resonaban en mi mente mientras navegaba por las calles vacías a medianoche. Carlos dormía cuando volví, despatarrado en nuestra cama con su camiseta de Icade, ocupando 3/4 partes del colchón como si incluso en sueños necesitara reclamar más de lo que le correspondía. La mañana siguiente llegó como cualquier otra, excepto que esta vez sabía que sería diferente. Estaba en la cocina organizando la despensa, colocando la carísima pasta orgánica de Carlos en filas perfectas, porque él insistía en que la organización visual promovía la claridad mental. Detrás de mí, le oí entrar en la cocina, sus pasos con ese peso particular de alguien a punto de impartir lo que consideraba sabiduría. Se detuvo junto al microondas, usando su superficie negra como espejo para ajustarse la corbata de Hermes. El silencio se extendió entre nosotros mientras yo seguía ordenando sus galletas sin gluten, esperando cualquier queja que hubiera preparado para hoy. No me avergüences esta noche, dijo de repente, su tono conversacional, como si hablara del tiempo. Eres demasiado sencilla para mis colegas adinerados. Quédate en tu sitio. La lata de tomates de San Marzano en mi mano pesaba exactamente 400 gramos, según su etiqueta. Me concentré en ese peso, en la sensación del metal contra mi palma, en cualquier cosa, excepto en el impulso de darme la vuelta y demostrar exactamente cuánto daño podían infligir 400 gramos de tomates enlatados en una cabeza de pelo perfectamente peinada. Desde el salón, oí la taza de café de Isabel golpear el platillo con un chasquido agudo. Lo había oído todo a través de nuestras paredes de papel, de las que Carlos se quejaba constantemente, pero de las que se negaba a mudarse, porque la dirección era lo suficientemente respetable para sus tarjetas de visita. Por supuesto, dije, mi voz firme mientras colocaba la lata en su estante designado. Lo entiendo. Carlos emitió un sonido de satisfacción, del tipo que producía cuando una negociación salía a su favor. Cogió su taza de viaje con café calentado con precisión y se dirigió a la puerta, sin molestarse en dar un beso de despedida o siquiera una mirada hacia atrás. La puerta del apartamento se cerró con su habitual protesta de las bisagras sueltas que seguía prometiendo arreglar. Isabel apareció en el umbral de la cocina antes de que los pasos de Carlos se hubieran desvanecido en el pasillo. Su rostro mostraba el tipo de rabia que la hacía parecer más joven, más como la prima que me defendía de los matones del patio del colegio, que como la mujer cuyo marido la estaba destruyendo con sus infidelidades. Voy a por él, anunció, moviéndose ya hacia la puerta. Esa patética excusa de hombre necesita oír exactamente lo que... Levanté una mano y se detuvo en seco. No, Sofía, acaba de decirte que eres demasiado sencilla para sus preciosos colegas. Acaba de... Sé lo que ha dicho. Me giré desde la despensa para mirarla de frente. Esta es mi batalla, Isabel, y necesita ser planeada, no reactiva. Se quedó allí, vibrando de furia en mi nombre, y algo en mi expresión debió de comunicar lo que aún no podía decir en voz alta. Lentamente, caminó hacia nuestro sofá de segunda mano, el que Carlos consideraba vergonzoso cada vez que alguien nos visitaba, y se desplomó en sus gastados cojines. Durante años dijo, su voz más baja ahora, pero no menos intensa. 4 años de esto, y tú simplemente lo aguantas. Me senté a su lado, sintiendo el familiar hundimiento de los cojines que habían soportado demasiadas conversaciones difíciles. Dime lo que ves, Isabel. Todo. Río, pero sin humor. ¿Por dónde empiezo? El cumpleaños que olvidó, porque Morales necesitaba un cuarto para el golf. La cena de aniversario que canceló 20 minutos antes de la reserva porque Montenegro quería discutir estrategia tomando unas copas. Sus manos se movían mientras hablaba, pintando los fracasos de Carlos en el aire entre nosotras. La forma en que te presenta en los eventos. Cuando realmente te lleva. Esta es Sofía. Trabaja en administración, con ese pequeño gesto como si espantara una mosca. Cada palabra aterrizaba con precisión,
confirmando lo que yo había registrado en mi libro de contabilidad mental durante años. Ni siquiera te ve, continuó Isabel. Solo eres funcionalidad para él. Alguien que mantiene su vida organizada mientras él persigue lo que cree que importa. ¿Y qué es lo que más le dolería?, pregunté. Los ojos de Isabel se agudizaron. La humillación pública. Completa, innegable, presenciada por todos. La identidad entera de Carlos se basa en lo que los demás piensan de él. Quítale eso, se interrumpió, la comprensión amaneciendo en su rostro. Vas a destrozarlo en el círculo. Saqué mi teléfono y encontré el contacto que había guardado como MV Emergencia. El número privado de Marcos Balbuena, que me dio mi abuela con instrucciones explícitas de usarlo cuando llegara el momento. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamada por un instante, y luego presioné. El teléfono sonó 2 veces antes de que un educado acento castellano respondiera. Señora de la Vega. Me preguntaba cuándo podría llamar. Hola, Marcos. Ya era hora, si me permite decirlo. 20 años trabajé para su abuela, y 3 años la he visto a usted tolerar a ese hombre insufrible en su establecimiento. Lo sabías. Mi querida señora, lo he sabido desde su primera visita. Su abuela me enseñaba su fotografía cada semana durante su último año. Esta es Sofía, decía. Ella lo entenderá cuando esté lista. Se me hizo un nudo en la garganta al imaginar a mi abuela, moribunda pero aún planeando mi futuro. Estoy lista ahora. Excelente. La cena de socios es el jueves, creo. Su marido ha solicitado el Salón Churchill. Tiene buen gusto para salones que no puede permitirse. Marco soltó una risita. En efecto, ¿discutimos los arreglos? Supongo que querrá que Felipe esté presente. El fotógrafo, el mismo, ha capturado cada momento significativo del círculo durante la última década. Muy discreto, pero sus imágenes tienen una forma de circular entre los socios. Pasamos 20 minutos elaborando los detalles. La disposición de los asientos que colocaría a Carlos en lo que él pensaba que era la cabecera de la mesa, pero que en realidad se convertiría en un escenario para su humillación. El momento exacto para garantizar la máxima visibilidad. El instante específico en que Marcos haría su anuncio. Después de los aperitivos, pero antes del plato principal, cuando el alcohol hubiera aflojado las inhibiciones, pero aún no hubiera nublado el juicio. Después de colgar, miré a Isabel, que había estado escuchando con un regocijo indisimulado. Necesito ropa. Necesitas una armadura, corrigió, cogiendo sus llaves. Y sé exactamente dónde conseguirla. El viaje a la Milla de Oro de Madrid fue como cruzar entre 2 mundos. Isabel aparcó en la zona de aparcacoches de una boutique de lujo en la calle Serrano, ignorando mi protesta por el gasto, y me guió a través de puertas por las que solo había pasado antes. La sala de compras privada ocupaba el último piso, accesible solo por un ascensor especial, un espacio que Carlos no sabía que existía porque nunca había pensado en mirar más allá de las secciones habituales. Saqué la tarjeta American Express Centurion, vinculada al legado de la Vega, SL, la que Carlos nunca había visto porque nunca había preguntado por el contenido de mi cartera. Los ojos de la vendedora se abrieron ligeramente ante el peso y el diseño de la tarjeta. De titanio, no de plástico, sin límite de gasto preestablecido. ¿En qué puedo ayudarla hoy?, preguntó. Toda su actitud cambiando para acomodar a alguien con dinero de verdad. Necesito algo que diga poder, anunció Isabel antes de que yo pudiera hablar. Algo que haga que todos los hombres de una habitación se pongan de pie cuando ella entre. Lo que siguió fue una transformación que costó más de lo que Carlos afirmaba que teníamos en nuestros ahorros. Un vestido negro de Balenciaga que parecía simple hasta que notabas el corte perfecto, la forma en que sugería en lugar de revelar. Unos tacones de Manolo Blahnik que añadían 10 centímetros y cambiaban toda mi postura. Unos pendientes de diamantes que habían pertenecido a mi abuela, recuperados de la caja de seguridad que Carlos no sabía que existía. De pie ante el espejo de 3 cuerpos, vi a otra persona por completo. No a la sencilla Sofía, que organizaba despensas y aceptaba insultos. Esta era alguien que poseía edificios, que controlaba destinos, que podía destruir a un hombre con una sola palabra. Esta era la persona que mi abuela siempre supo que podría llegar a ser. Isabel me dejó en el portal de nuestro edificio después de nuestra expedición de compras, las bolsas de lujo escondidas en su maletero hasta que pudiera recuperarlas más tarde sin que Carlos se diera cuenta. El portero, el señor Julián, me saludó con su habitual asentimiento, sin saber que yo ya había redactado la documentación para duplicar su salario una vez que asumiera la propiedad del edificio el mes siguiente. El martes llegó con Carlos saliendo temprano para lo que llamó sesiones de planificación estratégica, pero que ahora sabía que eran desayunos prolongados con Carlota Montenegro. Esperé hasta que su Uber dobló la esquina antes de caminar 6 manzanas hasta el edificio de oficinas que Carlos nunca había notado.
el que tenía Legado de la Vega SL listado discretamente en el directorio entre una clínica dental y una gestoría. Mi verdadera oficina ocupaba la mitad de la planta 14, un espacio que mi abuela había diseñado con ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad que había conquistado en silencio. Carlos creía que yo pasaba los martes en el centro cívico haciendo cursos de ofimática, una ficción que él había creado y que yo nunca había corregido. La ironía de que me explicara funciones de Excel mientras yo gestionaba carteras inmobiliarias multimillonarias nunca dejó de ser oscuramente divertida. Me senté en mi escritorio y abrí la base de datos de socios del círculo en mi ordenador. Los archivos maestros que contenían mucho más que solo nombres y direcciones. Cada informe de incidentes, cada queja, cada escándalo susurrado que Marcos había documentado durante 20 años aparecía en estos archivos digitales. La insistencia de mi abuela en un mantenimiento de registros exhaustivo servía ahora de munición. El expediente de Morales fue el primero. Membresía heredada de su padre en 1998. El proceso de transferencia a pesar de 3 violaciones separadas por lo que los informes llamaban delicadamente conducta inapropiada con el personal femenino. 2 acuerdos pagados discretamente. Una camarera que fue transferida a nuestra propiedad en Marbella después de que Morales la acorralara en la bodega. Carlos idolatraba a este hombre, lo llamaba un titán de la industria. Tomé notas sobre la disposición de los asientos del jueves, asegurándome de que Morales tuviera la vista perfecta de la caída de su protegido. El historial de Montenegro resultó aún más interesante. Su esposa, Carlota, la elegante rubia que almorzaba con mi marido todos los martes, había pasado 2 años haciendo campaña para ser socia. El archivo contenía 17 cartas, cada una más desesperada que la anterior, ofreciendo donaciones cada vez mayores y prometiendo referencias de otros solicitantes adinerados. Finalmente había recibido la aprobación solo después de que su suegro, un juez del Tribunal Supremo, amenazara con investigar nuestra licencia de licores. La debilidad en su desesperación me serviría bien. Reyes había intentado comprar su entrada con una donación de 50.000 euros antes de que nadie le explicara que el círculo no aceptaba sobornos, solo cualificaciones. Su expediente incluía una nota de Marcos, dinero, pero sin clase, aprobado solo por las participaciones farmacéuticas del suegro, vigilar comportamiento inapropiado. El jueves sería su última cena en mi club. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabel. Tienes que ver esto. Voy a tu oficina. Llegó 20 minutos después, con el rostro sonrojado por la emoción del descubrimiento. Sin hablar, me entregó su teléfono. La cuenta de Instagram de Carlota Montenegro ya estaba abierta en la pantalla. La evidencia se extendía ante mí como un mapa de la traición. 12 fotos en 6 meses, todas geolocalizadas en el círculo de hierro, todas con Carlos a pesar de los cuidadosos intentos de Carlota de mantenerlo parcialmente fuera de plano. Pero reconocí el reloj de mi marido, sus manos, la forma en que sostenía su copa de vino con 3 dedos en lugar de 2. Comida de trabajo con mentes brillantes, decía el pie de foto de hacía 3 semanas. La manga de Carlos visible en el borde del encuadre. Discutiendo futuros con alguien especial, del mes pasado. Su reflejo captado en las gafas de sol de ella. Algunas conversaciones lo cambian todo, publicado ayer. Sus gemelos con monograma, que le había regalado por nuestro aniversario, claramente visibles mientras él extendía la mano sobre la mesa. Isabel hizo capturas de pantalla de cada foto metódicamente mientras yo me recostaba en el sillón de cuero de mi abuela, la comprensión finalmente inundándome. Esto no era por mi apariencia. Carlos no me había rechazado por ser sencilla. Ya había elegido a mi reemplazo, alguien cuyo marido viajaba internacionalmente 3 semanas de cada mes, alguien cuya desesperación por el estatus igualaba la suya. Te ha estado casando, dijo Isabel en voz baja. Mira la progresión. Las fotos se vuelven más audaces, los pies de foto más íntimos. Está marcando territorio. Que marque todo lo que quiera. Después del jueves, ninguno de los dos será bienvenido en ningún establecimiento que yo posea. El miércoles pasó en una cuidadosa preparación. Confirmé los detalles con Marcos. Organicé que Felipe tuviera acceso sin restricciones para la fotografía y revisé la presentación que Carlos había dejado en nuestra mesa del comedor. Su propuesta para los ejecutivos mexicanos era buena, pero no excelente. Carecía de las participaciones inmobiliarias y las conexiones internacionales que sellarían el trato. Información que yo poseía, pero sobre la que él nunca había pensado en preguntar. El jueves amaneció gris y húmedo, el tipo de tiempo que ponía a Carlos irritable por su pelo. Me desperté a mi hora habitual, preparé su desayuno con precisión mecánica y lo escuché quejarse del efecto de la humedad en su apariencia mientras comía los huevos que le había hecho exactamente como a él le gustaban. Pasó 2 horas preparándose para la cena, probándose 3 corbatas diferentes antes de decidirse por la de Hermès
que le había visto usar en cada reunión importante durante el último año. Me senté en nuestra cama con una novela romántica de bolsillo, del tipo con un hombre sin camisa en la portada que a Carlos le parecía vergonzoso, y lo observé practicar su presentación en el espejo. La clave, se dijo a su reflejo, es hacerles sentir exclusivos, como si se estuvieran uniendo a algo selecto. Pasé una página ruidosamente. Miró mi libro con un desdén indisimulado. Deberías intentar leer algo sustancial, dijo. El Expansión, quizás. Aunque supongo que podría ser difícil de seguir para ti. Probablemente tengas razón, asentí, volviendo a mi libro sobre una secretaria que hereda una fortuna y destruye a todos los que la despreciaron. Carlos no apreciaba la ironía. Se fue a las 7:30, pasando 5 minutos ajustando su apariencia en el espejo del pasillo, mientras me explicaba que estas cenas se alargaban y que no debería esperarlo despierta. La conversación sería sobre mercados internacionales y negociaciones complejas, cosas que me aburrirían. Sugirió que pidiera comida tailandesa del sitio que me gustaba. Quizás viera uno de esos reality shows que no requerían ninguna inversión intelectual. La puerta se cerró tras él sin un beso de despedida, una tradición que había abandonado hacía tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían sus labios. 20 minutos después, estaba en nuestro baño, comenzando el ritual que mi abuela me había enseñado durante esos últimos meses en los que apenas podía estar de pie, pero aún insistía en asistir a las reuniones del consejo. Esto no era sobre belleza. Carlos tenía razón en que yo era sencilla. Esto era sobre presencia, sobre transformarse en alguien que imponía atención a través del poder en lugar de la belleza. El vestido de Balenciaga se deslizó como una sombra líquida, transformando mi cuerpo en algo arquitectónico. Los manolos cambiaron mi postura, forzando mi columna a erguirse y mis hombros hacia atrás. Los pendientes de diamantes captaban la luz como estrellas capturadas, los mismos pendientes que mi abuela había usado en cada reunión donde los hombres intentaron comprarla, apartarla o forzarla a salir. Isabel llegó para ayudarme con el pelo, recogiéndolo en el mismo moño que mi abuela había lucido durante 40 años de batallas en salas de juntas. Me entregó el portafolio de cuero que contenía los documentos de propiedad, la prueba de lo que Carlos nunca se había molestado en descubrir. El coche esperaba abajo, Jaime al volante del Bentley que Carlos no sabía que existía. Cuando me vio caminar hacia el coche, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Sofía, dijo, su voz embargada por la emoción. Se parece a ella justo cuando estaba a punto de destruir a alguien. Jaime condujo el Bentley por el camino privado del círculo, con la suave precisión de alguien que había realizado esa maniobra innumerables veces, aunque nunca conmigo en el asiento trasero. A través de las ventanillas tintadas, observé la fachada del edificio aparecer, piedra caliza y cristal elevándose hacia el cielo nocturno, iluminado desde abajo con una sutil luz dorada que hacía que toda la estructura pareciera brillar desde dentro. Este era mi edificio, aunque solo había entrado por la entrada de servicio en las pocas ocasiones en que había necesitado firmar documentos que Marcos no podía llevar a mi oficina. Las 9:45 en punto, señora de la Vega, anunció Jaime, sus ojos encontrándose con los míos en el espejo retrovisor. ¿Me dirijo a la entrada principal? Sí, que vean el coche. El Bentley se deslizó hasta detenerse bajo el pórtico, donde Tomás, el jefe de aparcacoches que llevaba 15 años trabajando en esas puertas, estaba listo. En el momento en que vio la matrícula, Vlog 0001, la designación personal de mi abuela, toda su postura cambió. Sus habituales movimientos eficientes se volvieron casi reverenciales mientras alcanzaba el tirador de mi puerta. Señorita de la Vega, musitó, y luego se corrigió. Señora Ruiz, bienvenida al círculo. La corrección del apellido quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de significado. Todos los miembros del personal conocían el apellido de la Vega, conocían las historias de las inspecciones mensuales de mi abuela, sus exigentes estándares, su habilidad para reconocer a cada empleado por su nombre. A pesar de dirigir un imperio, habían estado esperando 3 años para ver si alguna vez reclamaría mi herencia públicamente. Salí del Bentley, el clic de mis tacones sobre el mármol del pórtico anunciando mi llegada como un redoble de tambor. A través de las puertas de cristal, podía ver al personal del vestíbulo tratando de mantener la compostura profesional mientras intentaban obtener una mejor vista de la mujer que solo conocían a través de firmas en nóminas y vistazos a documentos legales. Roberto, el jefe de conserjería que había comenzado como botones bajo la dirección de mi abuela, se acercó con pasos medidos que no podían ocultar del todo su urgencia. Su habitual compostura impecable mostraba grietas, un ligero temblor en sus manos, los ojos brillantes con algo entre la emoción y la vindicación. Señora de la Vega, dijo, su voz cargada con 40 años de experiencia en hostelería. Todo ha sido arreglado según sus especificaciones. El Salón Churchill está preparado. El personal ha sido informado y el señor Balbuena espera su llegada en el Salón Observatorio.
¿Y mi marido? La expresión de Roberto cambió mínimamente, la discreción profesional luchando con la opinión personal. El señor Ruiz llegó hace 30 minutos con los socios de su bufete. Actualmente está entreteniendo a la delegación mexicana. La pausa antes de entreteniendo me lo dijo todo. Podía imaginar a Carlos presidiendo la mesa, con 3 copas de más en su actuación, jugando el papel de hombre influyente en mi establecimiento mientras el verdadero poder estaba de pie en el vestíbulo con tacones de diseñador. ¿Carlota Montenegro?, pregunté, sentada a la derecha inmediata del señor Ruiz. Su proximidad ha sido notada por varias de las esposas de los otros socios. Por supuesto que sí. La desesperada escalada social de Carlota era tan sutil como un letrero de neón, y las esposas del círculo habían pasado décadas perfeccionando el arte de catalogar comportamientos inapropiados para munición futura. Caminé por el vestíbulo, mis tacones creando un ritmo contra el mármol que parecía atraer todas las miradas del espacio. La gerente de noche, Sara, de hecho hizo una pequeña reverencia, una inclinación involuntaria que inmediatamente intentó convertir en un gesto para coger algo de su escritorio. 2 camareros que llevaban bandejas de champán se detuvieron en seco para verme pasar. Toda la atmósfera cambió, como si el propio edificio reconociera que su verdadera dueña finalmente había llegado. El salón observatorio ocupaba un entresuelo que daba a los comedores principales a través de un cristal especialmente tratado. Se podía ver hacia afuera, pero nadie podía ver hacia adentro. Marcos Balbuena estaba de pie cerca de los ventanales, su pelo plateado captando la suave iluminación mientras observaba el salón Churchill abajo. Puntual como siempre, dijo sin girarse. Su abuela estaría complacida. Me uní a él en la ventana, mirando la escena que se desarrollaba en mi comedor privado. El salón Churchill era la joya de la corona del círculo. Circular, con ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Una lámpara de araña de baccarat que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente, y una mesa que podía acomodar a 20, pero que esta noche solo tenía a 12. Carlos se sentaba en lo que él creía que era la cabecera de la mesa, de espaldas a la puerta, en una posición que habría hecho reír a mi abuela. Nunca te sientes de espaldas a la entrada, me enseñó. Así es como no ves llegar a tus enemigos. Gesticulaba expansivamente con su copa de champán, su rostro enrojecido por el alcohol y la autoimportancia. Los ejecutivos mexicanos, el señor Garza, el señor Treviño y la señora Valdés, según mis archivos, mantenían expresiones de cortés interés que no ocultaban del todo su aburrimiento. Habían oído este discurso antes, o versiones de él, de docenas de firmas españolas que intentaban entrar en los mercados latinoamericanos sin entender la cultura. Morales se sentaba a la izquierda de Carlos, su rostro ya rojo por el vino, interrumpiendo ocasionalmente con comentarios que Carlos luego ampliaba como si fueran ideas propias. Montenegro estaba encorvado sobre su teléfono, tecleando con la intensidad concentrada de alguien que gestiona una crisis, probablemente relacionada con la atracción cada vez más obvia de su esposa por mi marido. Carlota Montenegro se había posicionado tan cerca de Carlos como el decoro social permitía. Su silla en ángulo hacia él, su lenguaje corporal gritando disponibilidad a cualquiera con ojos. Cada pocos segundos tocaba su brazo, su hombro, el respaldo de su silla, cada contacto durando un instante demasiado largo para ser casual. Su anillo de bodas, una ostentosa exhibición de diamantes que su marido había comprado para compensar sus ausencias, captaba la luz con cada gesto. Reyes se sentaba en el extremo más alejado, excluido de la conversación principal, pero riendo demasiado fuerte de cada chiste, desesperado por ser incluido en un círculo que nunca lo aceptaría del todo. Su esposa, una mujer nerviosa que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, se aferraba a su bolso en su regazo y no decía nada. Su marido va por su 4ª copa de champán, observó Marcos clínicamente. Sus habilidades de presentación tienden a deteriorarse después de la 3ª. Déjale beber. Las lenguas sueltas revelan pensamientos verdaderos. Marcos sacó su iPad, deslizando pantallas con eficiencia practicada. El fotógrafo está posicionado en la esquina sureste. Tiene ángulos claros de toda la mesa. El personal tiene instrucciones de servir el aperitivo a las 9. El plato principal a las 9:45. Su entrada está programada para las 9:15, después de los aperitivos, pero antes de que la conversación se centre completamente en los negocios. Me mostró otra pantalla. Los registros de membresía de todos en la mesa, sus violaciones, sus pagos, sus secretos, todo catalogado en el meticuloso sistema de mi abuela. Reyes tiene 2 violaciones solo este mes, señaló Marcos, ambas relacionadas con comentarios inapropiados al personal femenino. Su membresía ya está bajo revisión. Después de esta noche, no importará. Abajo, Carlos se puso de pie, levantando su copa de champán para lo que parecía ser un brindis. Incluso a través del cristal insonorizado,
Podía ver su boca formando palabras, su mano libre gesticulando para abarcar la habitación, el momento, su triunfo imaginado. Está brindando por el futuro, tradujo Marcos, leyendo los labios con la habilidad de alguien que ha pasado décadas en la hostelería. Por asociaciones que trascienden fronteras, por un éxito con el que hombres menores solo pueden soñar. Hombres menores. La frase ardió en mi pecho, combustible para lo que estaba a punto de suceder. La señora Valdés habla un inglés perfecto, continuó Marcos, aunque ha estado fingiendo cortésmente lo contrario para evitar los intentos de conversación de Carlos. El señor Garza y el señor Treviño ya han decidido rechazar la propuesta. Su traductor me informó que solo se quedan por cortesía. Carlos se sentó entre los aplausos de sus colegas, disfrutando de su aprobación, mientras Carlota le susurraba algo al oído que le hizo sonreír, el tipo de sonrisa que no había visto dirigida a mí en 2 años. Marcos cerró su iPad y se giró para mirarme de frente. Su abuela me dijo una vez que la venganza se sirve mejor no fría, sino a la temperatura exacta, demasiado pronto y carece de impacto, demasiado tarde y pierde su significado. Y esta noche está perfectamente calibrada. Exactamente a las 9:10, Carlos se levantó de nuevo, con la copa de champán en alto para otro brindis. A través del cristal, lo observé actuar para su audiencia, sin saber que su verdadera audiencia estaba un piso más arriba, observándolo como un gato observa a un ratón que aún no sabe que está atrapado. Marcos consultó su reloj. 5 minutos, señora de la Vega. Asentí una vez, y él se giró hacia las puertas del comedor para comenzar el acto final de la vida pública de Carlos tal como la conocía. Marcos se alejó de mi lado con los pasos medidos de alguien que se acerca a una mecha encendida, sabiendo que la explosión era inevitable, pero manteniendo la compostura profesional. Observé desde mi posición justo fuera de las puertas del comedor mientras navegaba entre los invitados sentados con una precisión practicada, acercándose a la silla de Morales con la gravedad de un alguacil entregando un veredicto. El susurro que le dio al oído de Morales fue breve, quizás 5 segundos, pero la reacción de Morales fue inmediata y dramática. Su rostro perdió el color tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Luego se puso de pie con tal fuerza que su silla se volcó hacia atrás, estrellándose contra la credenza con un sonido que hizo que todos saltaran. Su copa de vino, olvidada en su mano, se inclinó peligrosamente antes de que la dejara con dedos temblorosos. Montenegro, al ver la reacción de su socio director, se puso de pie sin saber por qué. Una vida de condicionamiento jerárquico le hizo imitar las acciones de sus superiores. Luego Reyes, desesperado por no ser excluido nunca, se levantó tan rápido que se golpeó la rodilla contra la mesa, haciendo vibrar el cristal. Los otros socios lo siguieron en una ola, cada uno poniéndose de pie porque el hombre a su lado se había puesto de pie, ninguno entendiendo aún qué había provocado esta repentina muestra de respeto. Solo Carlos permaneció sentado, su rostro con la media sonrisa confundida de alguien que se ha perdido el chiste. Miró de Morales a Montenegro, a los ejecutivos de pie, su boca abriéndose, para preguntar qué estaba pasando cuando Morales se agachó y literalmente lo agarró del brazo, levantándolo con una fuerza sorprendente para un hombre que pasaba sus días detrás de un escritorio. ¿Qué está pasando? La voz de Carlos tenía ese tono irritado que usaba cuando las cosas no procedían según su guión. La voz de Marcos llenó el salón Churchill con el tipo de claridad que proviene de décadas de imponer atención en espacios diseñados para el poder. Señores, la señora Sofía de la Vega, propietaria y presidenta delegado de la Vega, S.L. y dueña del Círculo de Hierro. El silencio que siguió fue tan completo que podía oír la sangre corriendo en mis oídos. Incluso los camareros, entrenados para ser invisibles, se quedaron congelados a medio movimiento. El único sonido fue la aguda inhalación de Carlota Montenegro. Un jadeo que pareció durar una eternidad. Abrí las puertas y entré en mi dominio. Cada clic de mis tacones contra el mármol italiano contaba los segundos de la antigua vida de Carlos. No me apresuré. Este momento, este paseo, esta revelación se había estado construyendo durante 4 años, y saborearía cada segundo. El vestido de Balenciaga se movía conmigo como una sombra líquida. Los diamantes en mis orejas captaban la luz de la lámpara de Baccarat de arriba, proyectando pequeños arcoíris en las paredes. El rostro de Carlos comenzó su transformación en tiempo real. Una clase magistral de colapso psicológico que observé con la fascinación distante de un científico observando un experimento. Primero vino la confusión, sus cejas frunciéndose mientras intentaba procesar por qué todos estaban de pie por su esposa sencilla, a la que le había dicho que se quedara en su sitio hacía solo unos días. Luego el reconocimiento, sus ojos abriéndose de par en par mientras asimilaban el vestido, los zapatos, las joyas, todo ello valiendo más de lo que él afirmaba que teníamos en nuestros ahorros. Finalmente, el horror,
esa comprensión aplastante y creciente a medida que su cerebro finalmente conectaba las palabras de Marcos con la mujer que caminaba hacia él. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua, boqueando por algo que ya no estaba disponible para él. Su mano alcanzó su copa de champán, la falló y la volcó. El líquido dorado se extendió por el mantel blanco como una profecía. La reacción de Carlota Montenegro fue casi tan satisfactoria. Su mano perfectamente manicurada voló a su garganta en un gesto que habría parecido teatral si no fuera tan genuino. El color desapareció de su rostro, dejando su caro maquillaje como una máscara contra la piel pálida. Dio un medio paso hacia atrás, luego otro, tratando de poner distancia entre ella y la catástrofe que había ayudado a crear. Marcos retiró la silla de la cabecera de la mesa, la que Carlos había estado ocupando con tanta autoridad momentos antes. Me senté con la gracia deliberada que mi abuela me había inculcado durante esas largas tardes en su estudio, cuando me hacía practicar sentarme y levantarme hasta que me dolían los músculos. La silla me recibió como un trono aceptando a su legítima ocupante. Carlos permaneció congelado hasta que Morales, operando bajo alguna comprensión primitiva de la jerarquía, lo empujó hacia una silla lateral, la que generalmente se reservaba para los asociados junior o los acompañantes que no merecían una ubicación adecuada. Mi marido, el socio senior que había pasado la noche presumiendo de sus conexiones e influencia, se sentó pesadamente en su lugar designado en la periferia del poder. La boca de Morales se movió, tratando de formar palabras, disculpas, explicaciones, cualquier cosa para llenar el terrible silencio. Señora de la Vega, no teníamos ni idea. Carlos nunca mencionó. Levanté una mano, un simple gesto que lo detuvo a media frase balbuceada. El poder en ese momento, la capacidad de silenciar una sala llena de hombres que se consideraban amos del universo, era embriagador. Me volví en cambio hacia los ejecutivos mexicanos, que observaban con una fascinación apenas disimulada. La señora Valdés había abandonado su pretensión de no hablar inglés, sus ojos agudos de interés. El señor Garza y el señor Treviño intercambiaron miradas que sugerían que esto era mucho más entretenido que cualquier propuesta que hubieran venido a escuchar. Señor Garza, señor Treviño. Señora Valdés, dije, mi voz con la autoridad que había ocultado bajo años de sumisión artificial. Les pido disculpas por la confusión. ¿Discutimos la verdadera propuesta de negocio? Creo que la presentación de mi marido, aunque entusiasta, carece de ciertos detalles esenciales sobre nuestras propiedades en Miami, nuestra asociación con el Grupo Tanaka en Panamá y los derechos de desarrollo que tenemos en Marbella. Las cejas del señor Garza se alzaron ligeramente. La primera emoción genuina que había visto en él en toda la noche. ¿Tienen propiedades en Miami? 3 propiedades comerciales en Brickell, 2 en South Beach. Todas compradas a través del Legado de la Vega, S.L., en los últimos 18 meses. Saqué mi teléfono, deslizando hasta la cartera de propiedades que me había memorizado. Nuestra tasa de ocupación es del 97%, con listas de espera para todos los espacios premium. Carlos emitió un sonido, no exactamente una palabra, mas como aire escapando de un neumático pinchado. Continué sin hacerle caso. Marcos apareció a mi lado con el iPad, la base de datos de membresía ya abierta. Lo tomé con un asentimiento de agradecimiento, haciendo un gesto de desplazarme por los nombres mientras la mesa observaba en un horror silencioso. Veamos, dije. Mi tono conversacional, como si revisara una lista de la compra en lugar de determinar destinos sociales. Morales. Estado actual. 3 violaciones por conducta inapropiada con el personal. Aprobado para continuar la membresía a pesar de estas infracciones. Interesante. El rostro rojo de Morales se volvió morado. ¿Esos fueron malentendidos? Estoy segura de que lo fueron. Continué desplazándome. Montenegro. Membresía aprobada después de un periodo de espera de 2 años. Su esposa, Carlota, fue bastante persistente. 17 cartas, si no recuerdo mal. ¡Qué determinación! Carlota emitió un pequeño gemido, encogiéndose en su silla como si pudiera desaparecer por pura fuerza de voluntad. Reyes continué. Intentó donar 50,000 euros para acelerar la membresía. Cuando se le informó que no aceptamos sobornos, su suegro amenazó con revisar nuestros acuerdos de licencia. Un enfoque creativo para hacer contactos. La boca de Reyes se abrió y cerró sin sonido. Su habitual risa nerviosa completamente ausente. Dejé el iPad y miré directamente a Carlos por primera vez desde que entré. Su rostro se había vuelto gris, del tipo de color que sugería un evento cardíaco inminente o un colapso psicológico completo. Carlos Ruiz, dije, dejando que su nombre flotara en el aire como una acusación.
Estado actual de la membresía. Bajo revisión. Bajo revisión, su voz se quebró en las palabras. Marcos dio un paso adelante. Tenemos estándares en el círculo, señor Ruiz. Los socios que avergüenzan a sus cónyuges, que los describen como demasiado sencillos para la compañía educada, que sugieren que deberían quedarse en su sitio. Bueno, tal comportamiento indica un déficit de carácter incompatible con nuestros valores. La silla de Carlos raspó contra el suelo de mármol con un sonido como de uñas en una pizarra mientras se ponía de pie de un salto. Su rostro enrojecido por una combinación de alcohol y desesperación. Sus manos se aferraron al borde de la mesa con la fuerza suficiente para que sus nudillos se pusieran blancos. Y cuando habló, su voz llevaba la autoridad forzada de alguien que intenta recuperar el control de una situación incontrolable. Sofía, tenemos que discutir esto en privado. Ahora. Continué desplazándome por la base de datos de membresía en el iPad, sin molestarme en mirarlo. El desdén fue deliberado, calculado para demostrar el cambio en la dinámica de poder a todos los que observaban. Tú querías que me quedara en mi sitio, cariño, dije, mi voz con la misma crueldad casual que él había usado al pronunciar esas palabras. Este es mi sitio. Simplemente resulta que incluye todos los edificios en los que has pasado 3 años tratando de impresionar a la gente. Carlos se volvió hacia Morales, luego hacia Montenegro, sus manos gesticulando frenéticamente mientras intentaba salvar algo de los escombros. Esto es claramente un malentendido. No tenía ni idea de que Sofía tuviera alguna conexión con el círculo. Ella nunca mencionó, ¿así que eres un incompetente? La voz de Morales cortó el balbuceo de Carlos. Viviste con la dueña del club más exclusivo de la ciudad durante 4 años y nunca lo supiste. El rostro de Carlos se enrojeció aún más. Ella me engañó. Mintió sobre quién era. O dije, finalmente levantando la vista del iPad, nunca preguntaste. Asumiste que yo era exactamente lo que querías que fuera. Alguien inferior que te hacía sentir superior. Alguien demasiado sencillo para tu sofisticado mundo. Carlota Montenegro eligió ese momento para intentar su huida. Se levantó de su silla con una gracia practicada, presionando una mano en su frente en un gesto de angustia que podría haber sido convincente si sus ojos no estuvieran disparados hacia la salida como un animal atrapado. Me siento mareada, anunció a nadie en particular. El calor, quizás. Debería... Carlota la llamé. Mi voz dulce como la miel mezclada con arsénico. ¿Ya te vas? Pero no le has contado a todos sobre tus almuerzos de los martes con mi marido. Se congeló a medio paso, su tacón de diseñador flotando sobre el suelo. Esas publicaciones de Instagram fueron tan reveladoras. Comida de trabajo con mentes brillantes. Discutiendo futuros con alguien especial. Algunas conversaciones lo cambian todo. Todas etiquetadas en el círculo. Todas durante las supuestas emergencias de clientes de Carlos. Saqué mi teléfono. Las capturas de pantalla que Isabel había tomado ya estaban cargadas. 12 fotos en 6 meses. ¿Tu marido, Javier, todavía está en Dubái? ¿No es así? Vuelve mañana, creo. Estoy segura de que le fascinaría oír sobre estas discusiones de negocios. El sonido que hizo Carlota no fue exactamente una palabra, más bien como aire siendo exprimido de un globo. Su marido, sentado a 3 asientos de distancia, se había puesto rígido, su rostro pasando por la confusión, el reconocimiento y la rabia en el lapso de segundos. Los ojos de Montenegro se movían entre su esposa y Carlos con la comprensión creciente de un hombre que había estado demasiado concentrado en su teléfono para notar que su matrimonio se disolvía frente a él. La voz de Javier Montenegro era peligrosamente tranquila. ¿Almuerzos de los martes? No es. Estábamos discutiendo... Carlos estaba ayudando con... Sus explicaciones se enredaron y murieron al darse cuenta de que no había una explicación inocente para 12 reuniones documentadas de las que su marido no sabía nada. El señor Garza, que había estado observando este drama desarrollarse con el interés distante de alguien que disfruta del teatro, se aclaró la garganta delicadamente. Se giró para mirarme directamente, ofreciendo una ligera inclinación de reconocimiento. Señora de la Vega, dijo en perfecto inglés, abandonando cualquier pretensión de necesitar traducción. Sus propiedades en Miami nos interesan mucho más que las propuestas de su marido. Quizás podríamos discutir el uso exclusivo del círculo para nuestras operaciones americanas. Respondí en un español fluido con acento mexicano, observando cómo la mandíbula de Carlos caía. Por supuesto, señor Garza. Nuestra compañía ya está profundamente involucrada en el mercado latinoamericano. El señor Treviño y la señora Valdés intercambiaron miradas impresionadas. La señora Valdés sacó su tableta, sus dedos volando por la pantalla mientras abría lo que parecían proyecciones financieras. Hablas como una de nosotros, dijo Carlos, las palabras saliendo estranguladas.
3 años de clases de español de negocios mientras pensabas que estaba en el centro cívico, respondí, cambiando de nuevo a mi acento castellano. Martes y jueves por la mañana. Nunca preguntaste qué clases estaba tomando. Dirigí mi atención por completo a los ejecutivos mexicanos, llevando a cabo el resto de la negociación en un tono y con un léxico que demostraba mi profundo conocimiento de su cultura empresarial, mientras Carlos se sentaba en un silencio aturdido, incapaz de seguir una conversación que estaba determinando su futuro profesional. En 3 minutos, habíamos esbozado el marco para una asociación exclusiva de 40 millones de euros que le daría a su empresa un espacio permanente en el círculo y derechos de prioridad sobre 3 de mis propiedades comerciales en Miami. Morales intentó interponer algo sobre la propuesta existente de Ruiz y Asociados, pero el señor Garza lo desestimó con un gesto educado pero firme. Preferimos trabajar con socios que valoran la transparencia, dijo el señor Garza, mirando directamente a Carlos, y que entienden que el respeto en las relaciones personales se refleja en las capacidades profesionales. El trato que Carlos había estado persiguiendo durante 6 meses, el que le habría asegurado su ascenso a socio director, se evaporó en menos tiempo del que se tarda en servir el postre. Me puse de pie, alisando mi vestido con una calma deliberada, y miré a mi marido por última vez. Marcos, dije, y el director general dio un paso adelante inmediatamente. Por favor, procesa la terminación de la membresía del señor Ruiz esta noche, con efecto inmediato. No. La protesta de Carlos salió casi como un grito. No puedes hacer esto. Pago 40.000 euros al año por esa membresía. Pagabas, corregí. Tiempo pasado. Tu última cuota será prorrateada hasta hoy. Esto es vengativo. Estos son negocios, interrumpí. El mismo tipo de negocios que has estado llevando a cabo mientras me decías que era demasiado sencilla para entenderlos. Marcos sacó su teléfono, tecleando rápidamente. Seguridad lo esperará en el vestuario si tiene algún objeto personal que recoger, señor Ruiz. Su acceso ha sido revocado a partir de... Consultó su pantalla a las 9:47 de la noche. Los socios que habían pasado la noche celebrando el éxito de Carlos ahora se alejaban físicamente de él, sus cuerpos inclinándose hacia la puerta como si su fracaso pudiera ser contagioso. Morales, de hecho, había dado 3 pasos hacia atrás. Montenegro todavía miraba a su esposa con una furia indisimulada. Reyes de alguna manera había logrado deslizarse casi por completo fuera de la habitación. Felipe, el fotógrafo que había estado documentando los eventos del círculo durante una década, se movía a través del caos con una invisibilidad practicada, su cámara capturando cada momento. La devastación de Carlos al darse cuenta de que su mundo se había derrumbado. El intento desesperado de Morales de distanciarse de su protegido. Las lágrimas de Carlota mientras su marido recogía su abrigo y se iba sin decir una palabra. Los ejecutivos mexicanos estrechándome la mano con un respeto genuino. Y a través de todo, yo permanecía de pie en la cabecera de la mesa con los diamantes de mi abuela, ya no sencilla, ya no oculta, ya no dispuesta a quedarme en ningún sitio que no fuera el mío. Señores, dije a la sala en general, aunque la mayoría ya huía. Creo que la cena ha concluido. El salón Churchill se vació en minutos. Ejecutivos huyendo como ratas de un barco que se hunde, dejando atrás comidas a medio comer y dignidad abandonada. Permanecí en la cabecera de la mesa, observando el éxodo con la calma distante de alguien que ya había ganado la guerra. Marcos estaba a mi lado, con las manos entrelazadas a la espalda, presenciando las secuelas de lo que se convertiría en una leyenda del círculo. 3 días después, estaba sentada en el despacho de Howard Nathanson, el abogado en quien mi abuela había confiado su imperio, viendo a Carlos firmar los papeles del divorcio con una mano que temblaba ligeramente. Parecía más pequeño de alguna manera, sentado frente a mí con un traje que le quedaba más holgado que hacía una semana. Su rostro tenía la mirada vacía de alguien a quien le han arrebatado toda su identidad. El acuerdo prenupcial en el que había insistido antes de nuestra boda yacía entre nosotros. El documento que había presentado con tanto orgullo, explicando cómo protegería sus futuras ganancias de un cónyuge que pudiera intentar aprovecharse. Nunca preguntó si yo tenía activos que proteger. La ironía no se nos escapaba a ninguno de los dos ahora, mientras él firmaba renunciando a cualquier derecho sobre mi herencia de 80 millones de euros. El contenido del apartamento está especificado aquí, dijo Howard, deslizando otra página. El señor Ruiz retiene su ropa, sus aparatos electrónicos personales y los muebles que aportó al matrimonio. La mandíbula de Carlos se tensó ante la palabra retiene, como si quedarse con sus propias pertenencias fuera una especie de concesión que yo le otorgaba. Firmó sin leer. Más allá del punto de luchar por nada. Tengo una oferta, dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Un pequeño bufete en Bilbao. No les importa lo que pasó. Bien, dije, sinceramente. A pesar de todo, no quería que fuera destruido por completo, solo eliminado de mi vida y debidamente humillado.
Se levantó para irse. Luego se detuvo en la puerta. ¿Alguna vez me quisiste? Quise a quien pensé que eras. Tú quisiste a quien pensaste que yo debería ser. Ninguno de los dos quiso a quienes éramos en realidad. Se fue sin otra palabra. La última vez que vi a Carlos Ruiz, estaba cargando cajas en una furgoneta de alquiler mientras nuestros vecinos fingían no mirar. La historia de su humillación pública se había extendido por todos los círculos sociales que importaban. La señora del 4B de hecho sacó limonada para los otros residentes que se habían reunido para presenciar su partida, convirtiendo su día de mudanza en una improvisada fiesta de patio. Esa tarde, Isabel insistió en llevarme a comer al círculo para celebrarlo. Entrar por esas puertas como yo misma, sin pretender ser nada más que la dueña, se sintió como respirar libremente por primera vez en años. El personal no sabía muy bien cómo actuar. Algunos se inclinaron, otros aplaudieron. Tomás. El aparcacoches. De hecho, se secó las lágrimas de los ojos cuando me vio. Nos sentamos en el comedor principal, no en el salón Churchill con sus recientes recuerdos, y Marcos seleccionó personalmente una botella de champán de la bodega. Dom Perignon, 1990, y 6 anunció con ceremonia, presentándolo como un sacramento. Esa es una botella de 3 euros, protesté. Era el favorito de su abuela, respondió. Nunca pudo permitírselo durante sus años de secretaria, pero compró una caja el día que cerró la compra del círculo. Dijo que algún día su nieta lo bebería para celebrar. Isabel levantó su copa una vez que Marcos hubo servido, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Tengo una confesión, dijo. Sabía de tu herencia todo el tiempo. La copa de champán se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Qué? La abuela Valentina me lo contó en el hospital esas últimas semanas, cuando tú estabas en el trabajo y yo me sentaba con ella durante el día. Me hizo prometer que te cuidaría, pero que nunca te hablaría del dinero. Sofía necesita aprender esta lección por sí misma, dijo. Ser subestimada solo es un arma si aprendes a empuñarla. Pensé en todos esos momentos en que Isabel se había mordido la lengua, viendo a Carlos menospreciarme, sabiendo que yo podría comprarlo y venderlo 1000 veces. Eso debe haber sido una tortura. Lo más difícil que he hecho nunca. Pero ella tenía razón. Tenías que descubrir tu propio poder en tu propio tiempo. Brindamos por la memoria de mi abuela con el champán que soñaba beber cuando los hombres la llamaban cielo, y le pedían que fuera a por café mientras robaban sus ideas. En los meses siguientes, remodelé mi vida según mis propios términos. Me quedé con nuestro pequeño apartamento, pero compré el edificio entero, no por beneficio, sino por un propósito. El primer proyecto de la Fundación Valentina de la Vega lo convirtió en viviendas asequibles para mujeres que dejaban malos matrimonios. Mujeres que necesitaban lo que yo había tenido, tiempo para descubrir su propio valor. Todavía compraba en Zara cuando me apetecía. Todavía usaba cupones del periódico del domingo porque mi abuela me enseñó que la riqueza sin sabiduría engendra pobreza. Los hábitos de frugalidad que me había inculcado ya no eran por necesidad, sino por recordar de dónde viene realmente el poder. No del dinero, sino de entender el valor. Cuando entraba en el círculo ahora, todos se ponían de pie, no por miedo u obligación, sino por un respeto genuino. Me había ganado mi lugar a través de la revelación en lugar de la herencia. En foros de negocios donde hablaba sobre desarrollo inmobiliario e independencia económica de las mujeres, las jóvenes tomaban notas mientras sus jefes intentaban fingir que no me habían despreciado como la esposa sencilla de Carlos en docenas de eventos. Morales se me acercó en uno de esos foros, su rostro con el rubor permanente de la vergüenza que había llevado desde esa noche en el salón Churchill. Señora de la Vega, quiero disculparme de nuevo por... Paredía. Se ha disculpado 17 veces según mis cálculos. O lo siente de verdad y cambia, o deje de decirlo. Asintió y se escabulló, pero noté más tarde que había ascendido a 2 asociadas esa semana. Carlota Montenegro desapareció por completo de la escena social después de que su marido pidiera el divorcio. Lo último que se supo es que trabajaba en una boutique en San Sebastián, vendiendo bolsos a mujeres que no conocían su historia. Su reemplazo en varios comités benéficos tomaba notas cuidadosamente cada vez que yo hablaba, habiendo aprendido el valor de prestar atención a las mujeres silenciosas. En el primer aniversario de mi revelación en el círculo, finalmente abrí el sobre que el abogado de mi abuela me había dado con instrucciones estrictas de esperar hasta que lo entendiera. El papel dentro era fino, su caligrafía temblorosa pero decidida. Mi queridísima Sofía, comenzaba. Ser sencilla no tiene que ver con caras o moda. Se trata de dejar que otros se rebelen mientras tú construyes tu imperio en silencio. Nunca nos ven venir porque nunca nos ven de verdad. Hombres como tú, Carlos, y sí, supe lo que era en el momento en que me lo presentaste, confunden la visibilidad con el valor. Usa su ceguera. Construye tu poder. Luego álzate en tu verdad y mira cómo se arrodillan.
Al final, con una letra tan temblorosa que apenas podía leerla, PD. Ese Carlos es un imbécil. Destrúyelo con elegancia. Hice enmarcar la carta profesionalmente y la colgué sobre mi escritorio en la oficina del legado de la Vega SL, donde cada ejecutivo visitante podía leerla. Más de uno se había quedado de pie ante ella, el color desapareciendo de su rostro mientras se preguntaban a quién en su vida podrían haber subestimado. La dueña de la tienda de Marcos, una mujer de unos 60 años llamada Dorotea, la había leído mientras la montaba y dijo en voz baja: «Su abuela parece alguien que entendía el juego a largo plazo. Entendía que ser subestimada era solo otra forma de armadura», respondí. Dorotea sonrió. «La mejor clase, la que nunca ven hasta que es demasiado tarde. Ahora, un año después, estoy en esa misma oficina, mirando la ciudad que mi abuela conquistó en silencio y que ahora yo gobierno abiertamente. Ser sencilla nunca fue sobre belleza. Fue sobre ser lo suficientemente invisible para verlo todo mientras no revelaba nada, hasta el momento perfecto». Carlos había tenido razón en una cosa. Yo era demasiado sencilla para su mundo. Pero su mundo era pequeño, construido sobre apariencias y aprobación. Mi mundo, el mundo de mi abuela, se construyó sobre la paciencia, el poder y el momento perfecto para revelar que los rostros más sencillos a menudo esconden las mentes más agudas.